Qué manera de subir los precios de los alimentos, la carne, la leche, los lácteos, el queso, lo que consume la familia tipo en Argentina, lo que consumimos todos. Flor, ¿cómo estás? Ramiro, buenas noches. Es así, si hablamos de los precios, lamentablemente cuando empezamos a conocer cuáles son los productos de la canasta básica, vemos que mes a mes suben los precios de los mismos. Cuando Alberto Fernández arrancaba su gobierno, su política de Estado, pensaba en una política contra el hambre. Por eso que existen medidas como por ejemplo la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Para que todos los argentinos puedan acceder a todo tipo de productos y estar bien alimentados. Lo cierto es que en este último tiempo y con el control de precios que se ha notado, que se ha dilucidado, ¿qué es lo que se ha percibido? Que el producto que más ha subido en sus precios es la carne. Carne vacuna, para ser más específicos, un 65% del año pasado a hoy. Claro, es una cifra realmente alarmante, claro. Y es una cifra que impacta directamente en el bolsillo de los tucumanos, obvio, de los argentinos y por supuesto de toda aquella persona que consume carne vacuna. La pregunta es ¿por qué? Tenemos la base de la dieta en Argentina carnívoros, somos carnívoros por naturaleza, ¿no? Exactamente, y también más allá de las costumbres que tenemos los argentinos, es fundamental que en nuestra alimentación también haya un poco de todo. Y lo cierto es que los precios de la carne, al haberse disparado tantos, y al ser el producto que más se ha disparado, están siendo muy inaccesibles para muchos argentinos. El presidente pidió mesura, ¿no? Que bajen los precios. Más que eso, ha tomado medidas. Sí. Muchas veces nos quejamos de la falta de control y al mismo tiempo también de la falta de ejecución en cuanto a las políticas de Estado en este sentido. Sí. Alberto Fernández determinó que estas empresas exportadoras de carne en un mes no lo puedan hacer. De esta forma, un llamado de atención, un llamado de reflexión también y pensar en la salud, en la economía y en la alimentación de los argentinos. Si te parece, lo podemos escuchar. Por supuesto. ¿Quién se queda con la ganancia? Y la verdad es que algunos están apurando su ganancia y algunos están realmente perjudicando mucho a la gente. Y mi obligación es con los ciudadanos, con el que vive de un sueldo. Y la verdad es que he visto con mucha preocupación lo que pasó en marzo y con mucha preocupación lo que pasó en abril. Y no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Yo celebro que la Argentina exporte carne. Lo que no celebro es que le hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne. Y tampoco celebro que a los argentinos le den una suerte de migaja de 8.000 toneladas de carne cuando en Argentina se consumen 200.000. No estoy de acuerdo con nada de esto. Y tampoco estoy de acuerdo con lo que pasa con las industrias alimenticias que han subido los precios de un modo incomprensible. Todos cerraron 5 puntos más que lo que proyectaba el presupuesto como inflación y evidentemente la inflación se ha acelerado más. Entonces, no ha sido la causa de la mayor inflación ni la presión salarial, ni el aumento de tarifas, que no existió tampoco, ni un aumento enorme, significativo de los combustibles. Acá lo único que ha pasado objetivamente es que algunos han dicho aprovechemos el momento y han ganado lo que no debieron ganar. Y tras cartón, Flor, tratar de instalar, así como hicieron durante el gobierno de Macri, de que estaba bien de que dolaricen las tarifas de luz, de gas, etcétera, estaba bien que dolaricen el precio de la carne. Los números no cierran, Ramiro, porque si hablas del precio de la carne, explícame, decime vos, y de paso lo invito al panel para que me diga dónde está el dólar en el precio de la carne, en la compra del ternero, en el alimento, claro, en el alambrado. La verdad es que no se sabe por qué la carne tiene ese precio, pero bueno, lamentablemente los responsables o los que están exportando te dicen que la actividad está dolarizada. Tenemos declaraciones de quien ha estado muy aparejado al campo, sí, y te dice específicamente cuánto gana, cuánto pierde, o si realmente el dólar forma parte de esa economía en donde el agropecuario trabaja. A ver. Las exportaciones por 30 días. Es una medida que en realidad algo tenía que hacer el gobierno, porque si no 4 frigoríficos iban a llevar puesto el gobierno. Estaban atentando directamente contra la sustentabilidad política del gobierno, porque el aumento del precio de la carne, como bien lo dijo ahí recién uno de los entrevistados por ustedes, el aumento del precio de la carne arrastra los otros índices y hay una gran presión del aumento exterior de la carne. Porque yo hoy lo escuché al presidente de la Federación Agraria Argentina decir que había precios dolarizados de la carne. La carne aumentó un 20 o un 30% por encima del valor del dólar. Y que me expliquen cuál es el precio que está dolarizado en la cadena de carne. Si el campo está en Argentina,
Los alambrados están en Argentina, los caballos están en Argentina, los peones se pagan en pesos, los bretes se pagan a peso, el alambre se paga en pesos, los salarios de los trabajadores del frigorífico se pagan en pesos, el transporte al frigorífico se paga en pesos. Todo ese peso, ¿cuál es la parte que está dolarizada que no le llegamos a entender? Lo que hay acá es una gran maniobra de unos grupos monopólicos que se quedan con el esfuerzo de los productores y le meten la mano en el bolsillo a los consumidores. ¿Por qué te digo esto? Porque los productores venden a 180 pesos, 190, 170 pesos el animal en pie. Y el asado está a 800 pesos en el mostrador. Evidentemente acá hay una picardía que se necesitaba ordenar. Y se tomó una decisión para ordenar esas picardías que tienen que ver también. Suspensión de las exportaciones por 30 días. Sí, picardía, ¿no? Decía, Maniobra, sí. especulación, abuso, todas estas palabras son las que nos resuenan en la cabeza porque es cierto, cuando vamos a la gándola, exactamente. Durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando vamos al supermercado tenemos 800 pesos el kilo de carne, mientras que en otros No, sectores... y anda a comer en un restaurante un ojo de bife, anda a comer un lujo. churrasco. Olvídate, Sí. olvídate, realmente, y lo que podemos ver es que no está dolarizada la actividad. Lo cierto es que, como decíamos, así como existe la decisión política de empezar a investigar estos temas y empezar a decir, che, me subieron este producto más que cualquier otro, un 65% anual, hay que hacer algo al respecto. Bueno, también forma parte la discusión de qué pueden hacer los pequeños sectores que se dedican a la actividad. Porque mientras a nivel nacional estamos viendo que el sector exportador ya está convocando a un paro, no le quiere vender carne a los argentinos durante 10 días y al mismo tiempo sostiene que tiene que cobrar 800 pesos un kilo de carne, hay otros programas en espacios gubernamentales mucho más chicos en donde te están cobrando 400 pesos el kilo de carne. Y además, te sumo también, hay casos que durante la pandemia dieron no solamente ayuda social, no solamente acompañaron a la gente en pandemia, no solamente le dieron una solución concreta, sino le dieron carne de buena calidad, como el caso de Miguel Taracio, que es empresario carnicero, que tiene ahí en la reducción, donde él decidió en plena pandemia decir, bueno, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo en este encierro? ¿Cómo ayudo a la gente que pueda, comer, nada más y nada menos? Y está con nosotros Miguel Taracio vía Zoom. Miguel, buenas noches. Ramiro Reate te saluda aquí en el programa de Buena Fuente por la televisión pública. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ramiro. Bueno, una experiencia... Bueno, ahora retrotraemos a aquella acción del año pasado porque, bueno, fue muy beneficiosa para mucha gente y que, bueno, no fue imitada, digamos, a la luz de los hechos, lo que hiciste vos el año pasado, ¿no? Espero que me puedan escuchar bien porque me agarraste aún en el frigorífico y tengo una mala señal acá. Pero no te escuché bien la pregunta, por favor, repetímela. No, si te decía si esta experiencia tuya lamentablemente no se replicó en otras, con estas acciones que tuviste el año pasado con tu empresa tratando de ayudar a la gente, ¿no? Tremenda satisfacción, tremenda. ¿Cómo ves lo que está pasando hoy a los precios, a la luz de los hechos, entre el conflicto que hay con la carne? Bueno, la carne aumentó mucho, como estaba diciendo el colega ahí o la otra persona que hablaba. Nosotros, por lo pronto, acá en un proyecto que el gobierno armó, convocó a ciertos comerciantes de la provincia para que tratáramos de dar una mano a la sociedad y hemos hecho un convenio donde yo me comprometí a vender la carne a 350 pesos el kilo, carne de novillo y todos los cortes. Claro, muy accesible el precio. ¿Y cómo puede ser que ese precio se duplique o se triplique en algunos casos? ¿Por qué pasa eso, Miguel? Mirá, Ramiro, esto es una decisión personal. Yo no estoy en la economía del más colega ni tampoco en la cabeza de las demás personas. Yo tomo una decisión y así como el año pasado en un momento decidimos ayudar y regalar la carne, hoy pienso que si cobro 350 pesos, no voy a salvar parte de los costos y siempre digo lo mismo, ¿no? 60 años trabajando en la carne con mi familia, con buenos resultados, bajos resultados, malos en una época, pero 60 años de tener la suerte de trabajo, no entiendo cuál sería el problema de no ganar 3 meses, 4 meses o 5 meses, ¿no?
¿El precio de la carne termina siendo algo personal, un negocio, especulación? ¿Cómo analiza la situación de los otros sectores? Mira, la carne, desde el punto de vista que yo lo veo en términos del mayorista, es un negocio de mucho volumen y muy poco margen de ganancia. Lo que pasa es que hay puntos en la cadena de trabajo que terminan encareciéndose, pero principalmente arranca del precio que el campo nos pone. Últimamente, la verdad es que subió mucho, no voy a culpar al campo porque no conozco los costos del campo, pero bueno, la carne, como vos lo dijiste antes, aumentó un 65% en el mediano plazo pasado, ¿no? Claro. Miguel, te agradecemos el tiempo, gracias por, por la ayuda, además también a tanta gente ahí en La Madrid que estuviste dando y también acompañando el proyecto del gobierno provincial con el precio tan accesible de la carne. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Miguel Taracio. Y está también acá en el piso Juan Carlos Bernard, delegado comunal de El Manantial. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy venía La pregunta es, ¿cómo, de dónde sacás esos precios? Antes que nada, iba a pensar lo que iba a decir, ¿no? Según la pregunta que vos me hagas. Pero después de escucharlo a Miguel Taracio, yo te hago otra pregunta. O mejor dicho, una reflexión. No todo está perdido. Claro. No todo está perdido. Acabamos de ver un empresario que está sensible con la situación, que es tucumano, y que para nosotros como funcionarios provinciales, con este programa que es de la provincia, que es de Juan Mansur, que es de Miguel Acevedo, del ministro de la Producción, del ministro de Desarrollo, nos da más ganas de seguir de luchar porque, vos fijate, es un empresario de la carne que es el producto más vendido en la República Argentina y él fue claro, vamos a ir en esta situación tan difícil con un precio en que podamos llevarle carne a muchísimas personas que la está pasando mal. Entonces, la verdad, después de haberlo escuchado al empresario, me ha cambiado el enfoque de lo que íbamos a charlar. Da esperanza porque son empresarios nuestros, ¿no?, de acá, y que hoy podamos decir a toda la República Argentina que desde Tucumán vamos a salir con la carne más barata en la Argentina, luego de que este programa se va a empezar a instalar, si bien en un principio el lunes que viene, pero producto del paro del campo y todas estas complicaciones, arrancaremos el lunes 31, si no me equivoco. Juan Carlos. Sí. Sí. Perdón. Quería saber, estás haciendo mención del programa. ¿De qué se trata el programa en sí, para saber un poco? El programa tiene dos etapas. En una primera etapa, que es la inmediatez, vamos a salir con camiones de frío a todas las localidades de Tucumán, en donde esa carne se va a vender directamente al consumidor. Que no es tan solo carne, quiero aclarar. Este programa que larga el gobierno de Tucumán es carne, pero también es leche, es lácteos, son todo... Tienen precios fijados ya, ¿verdad? Tiene precios ¿Nos fijados. podrías comentar un poco? Vamos a tener una leche en 38 pesos. Vamos a tener un litro de yogur. No existen esos precios son del 2015. Lo que pasa es que yo lo vengo diciendo y tal vez el ministro del Interior, que es con el que es mi jefe directo, es el que más cercano estoy. Ahí está, me corro. Mirá, los precios de los alimentos. Los 20 cortes de carne vacuna de novillo, 349 pesos y 525 el kilo. La leche en sachet, 38,50. Cuando en realidad está a 90, ¿no? Estamos haciendo el comparativo. El yogur, 43,90, cuando se vende a 120. El azúcar, 40 pesos el kilo, cuando está en 65. La polenta, 24 pesos a 60. Es abismal la diferencia de precio. El dulce de leche, están incorporados a la dieta de los argentinos. Lo van a vender a 52 el plan provincial y está a 130. O el envase familiar de 1 kilo a 143 cuando está a 210 pesos. El queso cremoso, 300 pesos el kilo, cuando se paga 450 pesos el kilo en cualquier súper. Y el jugo de fruta natural, claro, 55 pesos el litro contra 110. Ahora, quiero saber si esto está de alguna forma pagado o subsidiado por el Estado para que tenga estos precios, o cuál es el secreto. Primero tener una corrección. 525 el corte promedio mediano. Vos tenés corte de carne hasta de 700 pesos en la carne. Sí, hay mucha más diferencia todavía. Sí. No está subsidiado. Es un acuerdo de la provincia de Tucumán con empresarios tucumanos, en donde un poquito se replica lo que hicimos hace un año en El Manantial.
Toda esa experiencia que yo acumulé en el Manantial, en la ciudad de San Pablo, de La Cocha, me permitió tener un acercamiento con muchísimos empresarios. Entonces yo le he planteado, y no sé si tendré el tiempo de explicarlo, el problema no es el mal o el buen precio, hay un error muy grande. El buen precio siempre está, ese no es el problema. El problema es que ese buen precio que está se va deformando en eslabones de la cadena y llega deformado al consumidor final. Entonces lo que nosotros hacemos en este sistema... Inflado, digamos, es más que deformado. eliminar a la intermediación innecesaria, que son, intermediación innecesaria son aquellos que no tienen valor agregado. Claro. Y directamente llegar del productor, que es el verdadero que víctima de esto, porque el que sufre, el que cría la vaca, el que la pastea, al consumidor, y en el medio tiene una franja de varios deformadores. Además le pagas directo ese precio al proveedor, digamos. Exactamente, ¿no? Pero este programa, esta es la primera etapa, tenemos la segunda, que es la que más me apasiona todavía y que creo que el gobierno de la provincia va a apostar mucho en esto, que es otra forma de comercialización. Es decir, según una teoría, algo personal mío, y pido disculpas si me equivoco, pero según mi teoría, vos tenés que formar un mercado paralelo. Hay que dejar de mirar a las cadenas de supermercado. Son los principales deformadores de precios. Entonces, ¿yo qué sugiero? Que vos generes un mercado paralelo y que en vez de ir a las cadenas de supermercado, los potencies a los pequeños comercios de proximidad. Entonces vos vas a tener una competencia entre almacenes de barrio y cadenas de supermercado, y entre ellos van a empezar a ajustarse los precios. Para mí hay que sacar la vista en las grandes cadenas de supermercado, porque para mí son los principales deformadores de precios, ¿no? Bernard, una consulta yendo más hacia el plano de lo macro. En mayo del año pasado, a nivel nacional, se hablaba del modelo del manantial, ¿no? En relación a la experiencia que vos contabas para eliminar los intermediarios. De hecho, algunos sectores agroganaderos ponían de ejemplo el caso puntual este. ¿Por qué crees que, si bien hubo un movimiento político que impulsaba, ¿no?, tu modelo, como el movimiento productivo argentino, ¿por qué esto no se traslada, digamos, como una política de Estado que pueda federalizarse? Bueno, hoy de hecho que se ya está actuando. Hoy no se olvide que hoy no vengo como comisionado del Manantial, sino hoy vengo en representación del gobierno de la provincia de Tucumán. Claro. Es decir, que si usted ve, es una escala mayor, y que en lo personal, creo, ¿no?, lo que hablé con el ministro del Interior... Puntualmente me refiero, digamos, al plano nacional, ¿no? Porque por ahí uno, cuando ve que el gobierno nacional anuncia algunos cortes a un precio estimado, como que es imposible acceder a eso. Hoy, puntualmente, ¿cómo ves eso en relación a lo que fue también el conflicto con las patronales agrarias de la 125? Porque ya se habla de un nuevo locao patronal. ¿Cuál es la percepción de los sectores agroganaderos con los cuales vos estás en contacto de tu lugar actualmente? No, la percepción es, yo creo que es la verdad, ¿no?, de lo que yo hablé con Miguel, es, digamos, la solidaridad. Nunca comparo, las comparaciones son odiosas, siempre lo digo. La nación está también haciendo un esfuerzo por frenar esto. Yo creo que coincido mucho con el presidente y con el economista que recién hablaba. Acá hay una deformación muy evidente, porque en dólares, nada es en dólares referido a la crianza del animal, llegar al frigorífico. Acá se está aprovechando la situación del coronavirus, se está aprovechando la situación de la preocupación de las personas, pero sobre todo se está aprovechando de la desesperación de la gente. Se especula. Se especula. Entonces yo creo de que estamos obligados, una cuestión de obligación, que el Estado tiene que salir y hacer lo que tenga que hacer para frenarlo. Usted fíjese, algo que está a la vista de todo, más allá que Miguel Taracio, que es un empresario que creo que va a ser un ejemplo del empresariado, no tan solo en Tucumán, usted acuérdese de esto, Miguel Taracio va a ser una persona que va a ser, con un tiempo muy corto, también admirada por muchos lugares del país. Usted fíjese, él no pierde dinero, bien lo dijo, tal vez está en el costo, un poco menos, un poco más, pero está ahí. Es decir que... Y aparte 60 años de experiencia, ¿no? Claro, y 60 años no se justifica que en otras carnicerías estén a 800 o 900 pesos. Ahí vos mismo te das cuenta que es abismal la deformación. Sí. Juan Carlos, y para terminar, quería saber, ¿a partir de cuándo los tucumanos y las tucumanas podrán acceder a este beneficio? Me hablabas de unos camiones, después creo que se van a trasladar a comercios.
¿Nos podrías redondear un poquito Bien, la idea esa? La primera etapa será del lunes 31 de mayo, que sale un camión de lácteo y uno de carne. Por ciudad se va a recorrer una ciudad por día, digamos, Claro. toda la provincia de Tucumán, porque salimos 3 puntos estratégicos por día. No es que salen 2 camiones, sino que salen 6 camiones. Y luego, transcurridos los 30 días, ya más o menos tenemos hasta la actualidad como 500 adhesiones en comercios que van a recepcionar esta mercadería y directamente el comerciante de proximidad lo va a poder volcar directamente al vecino. Clarísimo. Juan Carlos, gracias por haber venido, gracias por el tiempo.